Bienvenidos al curso de Física clase 2020. El temario que vamos a ver en este curso es el siguiente: son fundamentos teórico-prácticos, mecánica, calor y termodinámica, electricidad, interacción de la materia y de energía, óptica y acústica. En fundamentos teórico-prácticos vamos a ver sistemas de unidades y conversiones, suma y resta de vectores. Sistema de unidades de conversiones. En esta tabla mostramos las magnitudes. La siguiente muestra el sistema inglés y el sistema internacional. Entonces usamos hay dos maneras de medir la longitud, que sería el pie y el metro. Nosotros usamos el metro, pero por ejemplo Estados Unidos usa los pies. Está masa, que usa las libras, nosotros usamos kilogramos, tiempo, segundos para ambos, área, que es pie cuadrado o metro cuadrado, volumen, que es pie cúbico o metro cúbico, velocidad, que es pie sobre segundo, metro sobre segundo, aceleración, que es pie sobre segundo cuadrado, metro sobre segundo cuadrado, fuerza, que es libra sobre pie sobre segundo cuadrado, que es un puntual, o un newton para nosotros, trabajo o energía, que es un puntual por pie o un joule, y presión, que es un puntual sobre pie cuadrado o un pascal. Es importante que se aprendan estos, ya que en los problemas de física, cuando estén hablando de pascales, ustedes ya van a saber que se habla de presión. También es importante que, como ven, tengan que aprender las equivalencias entre uno y otro para poder transformarlo, ya que están resolviendo un problema. Tienen que estar todos o en el sistema inglés o ya sea en el sistema internacional. Las conversiones. Esta es una pequeña tabla para realizar conversiones. Hay una infinidad de tablas que te pueden dar una conversión directa básicamente a cualquier unidad que tú desees, pero con que te aprendas los básicos como estos va a ser suficiente para que puedas hacer las conversiones que se requieran. Por ejemplo, aquí tenemos en longitud que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, un pie equivale a 30.46 centímetros. También tenemos onzas, que equivalen a 28.36 gramos, o un galón, que equivale a 3.785 litros. Ahora, antes de iniciar con los ejercicios, demos un pequeño repaso. Dice: nota: cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número, ya que no afecta su valor. Por ejemplo, si multiplicamos 5 por 1, sería igual a 5. Ahora, para realizar las conversiones de unidades se busca que la equivalencia, por ejemplo, un minuto es igual a 60 segundos. Por lo que si dividimos un minuto entre 60 segundos nos da un 1. Entonces nosotros, siempre que queremos hacer una conversión de unidades, tenemos que buscar esta equivalencia. Primer ejemplo: nosotros vamos a convertir 135.000 metros a kilómetros, por lo que vamos a poner 135.000 metros. Como queremos eliminar metros, vamos a usar método algebraico. Por lo tanto, metros lo vamos a poner en la división como forma parte del denominador, y como lo queremos convertir a kilómetros, lo vamos a poner kilómetros en el lado del numerador. Ahora solo ponemos la equivalencia. Ya sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros, y por método algebraico podemos eliminar metros con metros, y ya nos queda 135.000 por 1, kilómetros, entre 1000. Efectuando la división, aquí directamente podríamos eliminar 3 ceros, con 3 ceros igual por método algebraico, y nos queda 135 kilómetros. Ahora, para el ejemplo número 2, vamos a convertir 35 pulgadas a centímetros. Entonces vamos a poner 35 pulgadas, y como pulgadas es lo que queremos eliminar, lo vamos a poner en el lado contrario, que sería el denominador, y centímetros, como es lo que queremos, lo vamos a poner en el numerador. Ahora decimos: una pulgada tiene 2.54 centímetros. Haciendo el método algebraico, nosotros eliminaremos pulgadas. Entonces, esta pulgada nosotros la vamos a eliminar con esta pulgada.
por lo que nos queda la multiplicación de 35 por 254 centímetros entre 1. Realizamos la operación y nos da que es 88.9 centímetros. El ejemplo número 3, vamos a convertir 54 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Ahora, para eliminar kilómetros en el numerador, vamos a ponerlo en el denominador. Y como queremos metros, vamos a usar metros en el denominador. Ahora decimos, un kilómetro equivale a 1000 metros, entonces esta división sigue siendo un 1. Y para horas, vamos a hacer lo mismo que ahora está en el denominador. Nosotros vamos a poner horas en el numerador. Y como queremos segundos, vamos a poner la equivalencia de una hora en segundos, que son 3600 segundos. Ahora solo los eliminamos algebraicamente, que es kilómetros, elimina kilómetros, y hora, elimina horas. Y hacemos la multiplicación, que es 54 por 1000 por 1, que son metros. Ahora, ahora es 1 por 3600, que son segundos. Hacemos la división y nos queda que nos da 15 metros sobre segundos. Muy bien, ahora pasemos a suma y resta de vectores. Bueno, algunas definiciones. Un vector tiene una dirección, magnitud y tiene un sentido. Ahora, las dimensiones cuando es unidimensional solo está sobre un eje X o Y. Cuando es bidimensional tiene dos ejes, que está entre X y Y. Cuando es tridimensional tiene tres ejes, que es X, Y y Z. Ahora, el primer ejemplo de un vector unidimensional. Tenemos que el vector A es de 3 newtons, sería este, el vector B es de 5 newtons y el vector C es de menos 6 newtons. Ahora, la flecha que está apuntando hacia el lado derecho siempre va a ser positiva, ya que tomamos en cuenta el plano cartesiano. Si es hacia la derecha es positivo como las X, o si es hacia la izquierda es negativo con menos X. De igual manera, si estuviese hacia arriba, si es hacia arriba es positivo como las Y positivas, o si está hacia abajo sería negativo. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esto? Para resolverlo nosotros tenemos que poner el primer vector saliendo del origen, en este caso no hay origen. El segundo vector lo vamos a poner justo donde termina el primero, y así sucesivamente. Entonces el tercer vector empezaría donde termina el segundo. Y el resultado sería donde inició el primer vector hasta donde termina el último, que sería esta parte roja. Esta sería la forma gráfica de resolverlo, y la forma aritmética sería solo sumarlo, que sería 3 newtons más 5 newtons, 8 menos 6 newtons serían 2 newtons. Bueno, ahora pasemos al ejemplo número 2. Aquí tenemos la medida del vector U, que es 6, y B, que es menos 6. Entonces dijimos que el primero empezaba en el origen y el segundo empezaba donde terminaba el primero. Esta es una representación gráfica. Ahora, el vector resultante es el origen a la punta del final. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, aquí vemos que este está formando un triángulo rectángulo, por lo que podemos apoyarnos del teorema de Pitágoras, y el vector resultante sería la hipotenusa. Ahora, el vector U vendría siendo un lado y el vector V vendría siendo otro lado, entonces podríamos usar A y B, por lo que si reemplazamos los valores de los vectores, tenemos que es menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado y la raíz de la suma. Acuérdense que es menos 2 porque está volteando hacia el lado izquierdo, y esto quiere decir que es negativo. Ahora, resolviendo esta operación, vemos que el valor del vector rojo, que es el vector W, es 6.3246.
Ahora el ejemplo número 3. Para el ejemplo número 3 tenemos 3 puntos. Ahora, ¿cómo vamos a resolver los siguientes ejercicios? Los siguientes ejercicios los vamos a resolver con todos los vectores saliendo desde el origen. Este ya es una manera más algebraica que las anteriores, que eran gráficas. Entonces, vamos a usar de igual manera el teorema de Pitágoras, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a sacar la componente en X y la componente en Y de ambos vectores. Por lo tanto, aquí tenemos el vector U es 1,2. Para sacar su componente en X, pues como aquí solo son puntos, podemos tomar 1, que sería de aquí a acá. Y la componente en Y, que es de aquí a acá, que son 2, entonces esto mismo nos lo están dando los puntos igual. La componente de B en X es 4, que es desde aquí hasta acá, es esta línea punteada. Y en Y es esta línea punteada. Ahora, ¿cómo sacamos el vector resultante? El vector resultante vamos a sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Ahora, si sumamos 1 más 4 nos da 5. Es lo que tenemos aquí. Vamos a sumar la componente 1, que es la componente X de U, más 4, que es la componente X de B, nos da 5. Ahora, igual para Y, vamos a la componente Y de U, que es 2, la componente Y de B, que es 1, nos da 3. Eso nos da este valor, el valor de X. Ahora la resultante solo es trazar este punto. Estos dos puntos serían este punto de aquí si lo quisiéramos expresar en coordenadas. Ahora, para saber cuánto vale, solo elevamos al cuadrado los resultados, que es 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Hacemos la operación y nos da 5.83. Entonces, pasemos al siguiente problema. Ahora, la siguiente solución ya solo nos están dando el valor del vector y su ángulo. Por lo tanto, aquí vamos a tener que usar estas funciones, que es el seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este nos sirve para determinar el ángulo que va a llevar el vector resultante, y estos dos nos ayudan para determinar las componentes en X y en Y dependiendo del ángulo. Ahora vamos a utilizar también la fórmula para sacar la resultante, el valor de la resultante. Perdón. Entonces, el ejemplo número 4, esta sería la representación gráfica. Aquí tenemos que vale 12 grados y mide 5. Y aquí tenemos el de 120 y que mide 4. Ahora, aquí tenemos las líneas rojas punteadas, son las componentes. Es la componente en X y la componente en Y. La componente en X y la componente en Y. Este vector 3 sería el vector resultante. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí tenemos la fórmula. Tenemos que sacar f de x, que es sumar la componente de b1x más b2x. Y la componente f de y, que es b1y más b2y. ¿Cómo sacamos las componentes de b1x y y? Ok. Aquí tenemos, vamos a usar coseno para x. ¿Cuál es la fórmula de coseno? Coseno nos dice que es el cateto opuesto. No, perdón. Coseno nos dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, si este es el ángulo, el cateto adyacente es
esta parte de aquí. Entonces el triángulo que nosotros vamos a analizar sería este que estoy contornando con el mouse. Entonces sería este sería otro cateto y este sería otro cateto. Por lo tanto el adyacente sería la x. Si queremos sacar x, entonces vamos a usar coseno de 12 por 5, que sería la hipotenusa, y ya nos da 4.87. Ahora, para sacar la componente en y vamos a usar seno, que es el cateto opuesto. Entonces este sería el cateto opuesto. Tenemos que despejar las fórmulas y ya tendríamos que seno de 12 por 5 es igual a 1.3. De igual manera hacemos con el vector 2, pero como yo estoy usando 60 grados, ¿qué fue lo que hice? Aquí me está diciendo que es 20 grados a partir del origen. Ahora, todos sabemos que todo en todo esto son 180 grados, porque restamos 180 grados menos 120 nos da 60 grados, entonces el ángulo aquí serían 60 grados, por lo que este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Si queremos sacar y, como este es el adyacente, vamos a usar coseno, entonces coseno de 60 por 4 nos da menos 2. El menos lo estamos usando porque ya habíamos dicho que el signo nos indica la dirección, como el cateto va a estar en el lado de los negativos. Y ahora, para sacar la componente en y, vamos a usar seno porque es el cateto opuesto, estaríamos usando esto. Y multiplicamos seno por 60 por seno de 60 por 4 nos da 3.46. Aquí este sí es positivo ya que el cateto va hacia arriba. Ahora simplemente sumamos los resultados de 4 menos 2 y nos da 2.84 y 1.3 más 3.6 que nos da 4. Estos valores los sustituimos en nuestra fórmula, que es el teorema de Pitágoras. Entonces los sustituimos, los elevamos al cuadrado y ya nos da 5.31. Ya tenemos este valor. ¿Cómo vamos a obtener el ángulo? El ángulo vamos a usar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces vamos a usar f de y f de x. Entonces el cateto opuesto va a ser este y el cateto adyacente sería este. Entonces el ángulo que nos va a dar es el ángulo de aquí. Entonces sustituimos f de x y f de y en la fórmula, que es el ángulo es igual a arco tangente. Ya sabemos que cuando despejamos la operación nos da arco tangente o tangente negativo, y eso nos da en la calculadora directamente el ángulo, que sería 57.68 grados. Entonces pues ya tenemos el ángulo, ya tenemos la dirección y ya podemos concluir el valor exacto del vector.